Amén. Shabbat Shalom. Como siempre digo, Yahuwah es Tov. Y esto porque todos los días vamos como la aurora. ¿Cómo dice? En aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Ok, entonces estamos en ese proceso de ir caminando y a veces pues vamos tropezando, cayendo, haciendo, quitando, poniendo. Y es un proceso. Es un proceso que no para, que no va a parar, y por eso sí necesitamos estar pendiente entonces de las enseñanzas lo más que pueda, para que logremos entender cuál es el plan y el propósito que Yahuwah tiene en nuestra vida, que yo creo que es lo más importante, porque yo creo algo, y es importante, y no es tanto el conocimiento que logremos tener la Torah, y siempre lo digo constantemente esto, sino que es lo que podamos crecer como personas. Lo que podamos crecer como personas, lo que podamos llegar a convertirnos en esos hombres o esas mujeres que van a llegar a la estatura del varón perfecto, que eso es lo que estamos buscando. Todos los días, yo le digo a la gente, todos los días estamos buscando cómo conocer a Yahuwah. Hablaba con una persona hoy y le digo, no quiero tener ya más una religión, no quiero más seguir con doctrina. O sea, ya no más, quiero convertir de este lugar un centro donde estemos investigando la Torah para poder conocer a Yahuwah. O sea, no lo conocemos. Todavía estamos años luz. ¿Y por qué no lo conocemos? Por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de pensar y por no tomar ciertas decisiones y acciones en nuestra vida que van a cambiar definitivamente todo lo que está a nuestro alrededor. Estamos en la parashá número 18. Esta parashá tiene por nombre Mishpatim. ¿Sabe? Me he interesado mucho en esta palabra Mishpatim toda esta semana. He estado hablando mucho de esta palabra o de esta parashá precisamente porque yo creo que en ella o en esta Torah o en todas las parashot, pero especialmente en esta, hay ciertas formalidades que debemos de conocer, hay ciertas cosas de la Torah que debemos de entender para ponerlas por obra. ¿Sabe una cosa? Yo no soy Yahuwah, pero yo creo que todos los consejos que se dan cuando enseñamos Torah o cuando se enseña Torah, no se da lo que yo digo, sino se da lo que Yahuwah enseña a través de su Torah. Entonces, si realmente pusiéramos por obra lo que se habla, no importa si ponemos por obra lo que el pastor cristiano habla, lo que el católico habla, no importa. Todo lo que se enseña es bueno, pero ¿qué cantidad de personas realmente siguen lo que están hablando los líderes? Al pie de la letra, ¿verdad que no? Solamente lo tenemos aquí en la cabeza. ¿Cuánto es lo que baja al corazón? ¿Cuánto es las decisiones que tomamos? ¿Cuántas son las decisiones que realmente nosotros estamos tomando y haciéndola? Pregunto, ¿es una decisión en base a una religión y una doctrina? ¿O es en base a mi diario vivir y tener una vida diferente? Debería de ser esa. Ok, Mishpatim. Si yo le pregunto a usted qué es Mishpatim, pero no me diga la interpretación con la traducción de que Mishpatim es derechos. No quiero que me hable de eso. Esta parashá se encuentra en Shemot, Éxodo capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 18. Desde el capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 18, por favor tome lápiz, papel, las escrituras, para que vaya cotejando lo que yo voy hablando y ver si realmente va a hablarle la Ruach, la Torah o Yahuwah a su vida. Para que después usted no diga, es que eso lo dijo por mí, o eso, no, mire lo que la Torah va diciendo y a ver si usted convierte esa Torah en un mensaje de vida para cada uno de nosotros, porque yo creo que al final lo que importa no es el cambio que hagan ustedes, lo que importa es el cambio que yo haga en mi vida. Así que lo que importa es el cambio que cada uno de ustedes haga sin importar lo que los demás estén o dejando de hacer. Ok, entonces esta pregunta es importante que usted se los haga todos los días de su vida también, y que todos los días busque la respuesta y vivir por ella. ¿Qué es Mishpatim realmente? ¿Qué es Mishpatim realmente? Hoy vamos a hablar de algo más suculento. ¿Qué es Mishpatim?
se traduce como derechos, pero hay que entender qué son derechos, hay que entender todas estas cosas. Ok, ¿qué es mishpatim? Mishpatim es, oiga bien, es el conjunto de normas que regulan algo y tiene como ideal la justicia. Por favor, preste atención en esto. ¿Qué es mishpatim? Mishpatim es el conjunto de normas que regulan algo y tiene como ideal la justicia. La justicia. Un mishpat, por ejemplo, un mishpatim es, si yo a usted le presto dinero, Yahoo va a poner una regulación para que usted me pague esa plata a mí. ¿Ya? Entonces, mishpat o mishpatim son el conjunto de normas que regulan algo que tiene como ideal la justicia. Ahora, qué bueno sería que usted y yo no viviéramos en base a justicia. Porque vivir en base a justicia está creando una serpiente entre usted y yo. Le voy a poner un ejemplo para que usted vaya entendiendo lo que hace el mishpat o mishpatim, los derechos. Si yo soy un prestamista y yo le presto dinero a usted, o no soy prestamista, pero le presto dinero a usted, nos estamos atando los dos, ¿cierto? O sea, ahí ocurre una atadura, ocurre una atadura de una serpiente. Tenemos una serpiente entre usted y yo. ¿Por qué? Por lo siguiente, usted tiene que velar de cómo me pague a mí y yo tengo que velar que usted me pague a mí. ¿Cierto? Es un problema para dos. Si realmente estas dos personas están haciendo las cosas correctas. Entonces quiere decir que mishpatim está en medio entre usted y yo. Mishpat está entre usted y yo. Yahoo está de árbitro, o mishpat es el árbitro que está en medio, o el juez que está entre usted y yo. Si usted hace algo incorrecto a este trato que hicimos, a mí me da la autoridad de mishpat para yo proceder. ¿Ya? De igual forma está al contrario. Entonces, ¿realmente es bueno que nos dirijamos nosotros por los mishpatim? ¿Qué cree usted? Es bueno porque me protege, pero realmente en el reino no sirve. Vamos a ir despacio. Entonces dije, mishpatim es el conjunto de normas que regulan algo y tiene como ideal la justicia. ¿Ok? La protección que la ley te confiere, pero no es el ideal de vida. ¿Ya? Porque al final cuando yo use el mishpat a mi favor, yo voy a dañar posiblemente a la otra persona. ¿Y qué es lo que va a ocurrir después de eso? Ok, hay un rompimiento, hay una posiblemente enemistad. Le pregunto algo, ¿usted tiene enemigos a quien usted le haya prestado dinero y nunca le hayan regresado la plata? Hay personas que se alejan de usted porque no le pagan. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Sí, alguna vez nos ha pasado. Lo que pasa es que los prestamistas somos nosotros. Los buenos somos nosotros, nunca somos nosotros los malos. Los malos están en el otro lado. Ok, entonces, yo digo esto, tu derecho termina donde comienza el mío. Pero si se da cuenta, mishpatim muy bonito y me da protección, pero me aleja de la comunidad. Me aleja, no de la comunidad, me aleja de la comunión. Me aleja de la comunión. ¿Por qué? Por lo siguiente, aunque es bueno el mishpat, porque el mishpatim es lo siguiente, tres cosas importantes que tiene mishpatim, o mishpat, tiene, que es lo recto, lo justo y lo mío. ¿Sabe qué hace mishpatim? Hace que las cosas se hagan conmigo rectas, hace que se haga justa y está defendiendo ¿qué cosa? Mis intereses, lo mío. Por eso me gusta mishpatim.
Cuando yo estoy pensando en cuidar o defender mis derechos, entonces Mishpatim está ahí para protegerme a mí o para protegerlo a usted. Pero al final, cuando empezamos a utilizar la conciencia de todo lo que está pasando, usted comienza a darse cuenta que Mishpatim, sin querer queriendo, va dañando la comunión. Ahora, ¿qué sería entonces lo que hay que hacer? Dije, Mishpatim, ¿qué es? Derechos. Ahora, les dije entonces que el derecho, ¿qué hace? El derecho me da protección, número uno. Pero lo ideal es, ¿qué cosa? La conciencia. Vamos a llegar ahí. ¿Por qué yo digo? Yo digo que el derecho me da protección, pero lo ideal es que todos tengamos conciencia, tanto el que está de este lado como el que está del otro lado. Tanto el que te cuida como el trabajo que tú tienes que hacer por cuidarte. Entonces, es de dos, ¿ok? Ahora, entonces para entender qué es la conciencia, porque esto es importantísimo, ¿qué es la conciencia? Porque vamos a tratar de deshacer Mishpat, vamos a tratar de deshacer Mishpatim, vamos a tratar de deshacerlo y solo se puede deshacer de una manera. Y es que todos juntos lleguemos a tener, ¿qué cosa? Conciencia. Ahora, ¿qué es conciencia? Dice que conciencia es la capacidad, presta atención, es la capacidad de reconocer la realidad circundante. O sea, en pocas palabras, es la capacidad de no hacerme el loco de lo que está pasando en mi vida y alrededor de mi vida. Es cuando yo empiezo a pensar, ok, ¿qué está sucediendo en mi vida en este momento? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi entorno en este momento? Y determinar, porque la conciencia es la única que me dice si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Si yo le presto o si usted me presta, si yo lo apoyo o si usted me apoya, yo tengo que tener conciencia posiblemente de su situación o usted tiene que tener conciencia de lo que le toca cumplir. O sea, es conciencia. Si no tiene conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Entonces hay que usar los Mishpatim, para que el Mishpatim traiga justicia. ¿Ya? Si a usted viene un ladrón y roba, usted va ¿a dónde? A la justicia, para que la justicia se encargue de poner las cosas en lo correcto. ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿qué es la conciencia? Oiga bien, es la capacidad de reconocer la realidad circundante. O sea, es la capacidad que usted tiene de ver su realidad en todo aspecto. No solamente en el aspecto que me conviene, sino todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Ejemplo de ello, los tipos de conciencia que yo he visto que hay, y esos son los que usted debe de conocer, tipos de conciencia, son los siguientes. El primero es conciencia individual. Preste atención en esto, por favor. Y usted dice, pero ¿por qué estamos hablando tanto de psicología? No estoy hablando de psicología. Estoy hablando de realidades, de circunstancias y de situaciones que están pasando en nuestro diario vivir y que es lo que nos está frenando para no tener una vida placentera o para no servirle a Yahweh con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todos nuestros bienes. Problemas serios que tenemos. Entonces, tipos de conciencia. La primera es individual. ¿Sabe qué? ¿Qué es entonces individual? Es tener el conocimiento de cómo el entorno beneficia o perjudica mi vida. Por eso se llama individual. O sea, es tener el conocimiento de cómo el entorno beneficia o daña mi vida. ¿Usted cree que llega un momento en su vida donde usted se detiene, hace un alto en su vida, no importa si usted está bien o está mal en su vida, y usted hace
empieza a hacer una valorización acerca de lo que está sucediendo en su vida. Olvídese de los demás, olvídese del resto, olvídese de la familia, de los amigos, de la congregación, olvídese de todo. Hay un momento donde usted diga, ¿qué está pasando en la vida de Jacob, en su vida, en él? Después de eso vamos a los demás, pero primero tiene que comenzar conmigo. Yo no puedo ir a solucionarle la vida a los demás si la mía es un desastre. O sea, yo tengo que buscar la forma de cómo solucionar mi vida para solucionar la vida de los demás. Entonces yo tengo que comenzar, yo Jacob tengo que comenzar a mirar mi vida, mi entorno, qué es lo que está pasando, pero el entorno en mi vida. Entonces la primera que yo tengo que tener es conciencia individual, pensar en mí. Número 2, en lo social. En lo social, tener el conocimiento de cómo mi entorno beneficia o perjudica a la comunidad. Ok, ya pensé en mí, ya me di cuenta qué es lo que está dañando mi vida personal, ¿ya? Y por ende, qué es lo bueno que está sucediendo en mi vida y qué es lo malo que está en mi vida. Y si hay algo bueno o malo en mi vida, se va a reflejar hacia los demás. ¿Está conmigo? Ahora, entonces la parte social es tener el conocimiento de cómo mi entorno está beneficiando o perjudicando a la comunidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo que está perjudicando a los que están a mi lado? Y puede ser que la parte social se refiera entonces a mi familia, a mis hijos, a mis amigos y a todos con los que yo convivo. ¿Cómo les está perjudicando el tipo de conciencia que yo tengo? Número 3, la emocional, conciencia emocional. Es la capacidad de reconocer cómo nuestras emociones afectan a nuestras acciones. O sea, muchas veces nosotros nos dejamos llevar, y yo le digo a la gente siempre, por las emociones. Y esas emociones afectan a nuestras acciones. Nuestras emociones, o sea, nuestras emociones son el centro más artillero que podemos tener nosotros en la cabeza. Hay personas que están en las cárceles o hay personas que están segregadas de la sociedad sencillamente porque en un momento que no pensó, dijo, actuó o hizo cosas que no debió. Y muchas personas terminan diciendo, y están en la cárcel y dicen, yo no sé en qué momento, dicen, se me metió el diablo. Y a todos en su momento yo creo que nos ha tocado decirlo, no sé en qué momento se me metió el chamuco, dicen algunos. Se me metieron los cheidín, aquellos que hablan hebreo. No sé en qué momento hice, dije, actué de esta manera. ¿Le sucederá esto constantemente a usted? Entonces, quiere decir que la conciencia emocional que tengo va a determinar la capacidad de reconocer. O sea, el problema de todo esto es que la conciencia me da la capacidad de reconocer en qué la estoy embarrando, en qué estoy haciendo las cosas correctas o cuando las estoy haciendo incorrectas. Cada uno de nosotros sabe, ¿cierto? Cada uno de nosotros sabe en qué nos estamos equivocando. Entonces, conciencia emocional es la capacidad de reconocer cómo nuestras emociones afectan a nuestras acciones. Me gustó esta, me gustó la temporal. Temporal hablando de tiempos. Esta es importantísima. La temporal, la conciencia temporal. ¿Sabe por qué me gustó? Por lo siguiente. La capacidad de conocer cómo mis decisiones presentes afectarán mi futuro. Oiga bien, esto es importante. Entonces la conciencia temporal es la capacidad de conocer cómo mis decisiones presentes, lo que yo haga presente hoy, va a afectar mi futuro y el de quienes me rodean. Ahora, si lo aplicas, si aplica esto usted, se le va a conocer como una persona que usa la inteligencia
racional, o sea, es una persona que razona antes de hablar. Es una persona que razona antes de hablar. Por ahí alguien dijo un dicho, no sé si ustedes me pueden ayudar con ese dicho. Dice, hay que pensar para hablar y no hay que hablar para pensar. Y ya les voy a explicar por qué esto se pone interesante, esto se pone muy bueno por lo siguiente. Mishpatim entonces son derechos. Usted dice, ¿por qué estoy hablando de esto? Ya va a ver lo que sigue de la parachá. Mishpatim, derechos, se aplicarán cuando no tengas conciencia. Quiere decir que lo mejor de todo esto es poder llegar al nivel de poder llegar a desarrollar nuestra conciencia en todos los niveles que el pensamiento humano debe de tener. O sea, otra vez, llegar a tener conciencia es sumamente importante en mi vida, porque si yo no aplico la conciencia en todo lo que estoy haciendo, entonces Yahú va a aplicar los mishpatim en mi vida, pero cuando el mishpatim o los mishpat se están aplicando en mi vida, sucede entonces que yo dejé de ser libre y me convertí en un esclavo. Me tengo que andar escondiendo de tal persona porque esa persona si me ve me va a cobrar. ¿Qué me hace? ¿Libre o me hace esclavo? Me hace esclavo. O sea, cada cosa que nosotros hacemos contraria a nuestra vida, no la hacemos contraria a los demás, la hacemos contraria a nosotros. Cuando tenemos conciencia, cuando no tenemos conciencia, no importa lo que venga de la vida. La vida es loca, así que vivamos la vida loca. O sea, son tres cosas en las que se mueven. Se mueven entonces los derechos, se mueve la conciencia y se mueve, vivamos la vida loca. Vivamos la vida loca significa, no tengo conciencia, no me interesa lo que esté pasando y lo que a mí me esté pasando, ¿cierto? Y sabe una cosa, al final de todo lo que hacemos, la cuenta la van a pasar. No la van a pasar porque es un karma, la van a pasar sencillamente porque no nos dedicamos con conciencia a hacer las cosas. Toráticamente, honestamente, si yo supiera que Yahú tiene un fuete y que de cada cosa que nosotros hacemos nos da, como dicen aquí en Honduras, un chiliazo, o nos da un fajazo, un cintazo, entonces tendríamos un poquito más de conciencia, ¿verdad? Pero la verdad es que para las cuestiones toráticas y para las cuestiones de nuestro medio ambiente donde nosotros vivimos o de la forma como vivimos, no importa si tenemos conciencia o no. Total. Pero en la vida nos van marcando, la vida nos va marcando y esa secuela se va a ir replicando en todo lo que vamos haciendo. Así que es bueno entonces comenzar lo más antes posible a tener conciencia. Tener conciencia. Ya le voy a decir por qué estoy comenzando con esto, porque la parachá sigue. O sea, voy a hablar de la parachá. No voy a hablar de la conciencia que se habló al principio, o no voy a hablar del Eved que se habló al principio. No voy a hablar del Mishpat que se habló al principio. Voy a hablar de lo que dice la Torah hoy. En Shemot capítulo 24, que es prácticamente el último capítulo de esta parachá, capítulo 24, verso 1 en adelante, dice, y él dijo a Moshe, él de Elohim, y él dijo a Moshe, sube a Yahú, oiga bien, o sea, aquí hay otro personaje que le está diciendo a Moshe, sube a Yahú, tú y Aarón, Nadab y Abijú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Él le está diciendo, algún cristiano o algún mesiánico que lea este verso va a decir, este es el que va a defender la postura de que Yahshua es Yahú y que Yahshua estaba desde el principio. Algún día yo lo enseñé y lo dije, porque me está diciendo él, o sea,
Y él, o sea, y Elohim dijo a Moshe, sube a Yahú. O sea, hay tres personajes aquí. Tú y Aarón, Nadab y Abijú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Se inclinarán desde lejos. Así que la palabra que está utilizando para se inclinarán es la palabra Behistaha Vitem, de la palabra Istahu, que muchos lo traducen como y adorarán o se postrarán desde lejos. No, solo se inclinarán desde lejos. Ok, entonces, ¿quién es este él? ¿De quién está hablando con este él? En Shemot capítulo 33, versos 2 y 3, ¿quién es este él? ¿Quién es este Elohim? ¿O quién es este Eloa? En Shemot capítulo 33, versos 2 y 3 dice lo siguiente: y yo enviaré delante de ti el Malach, o sea, el mensajero, Yahú está diciendo, y echaré fuera al Kenaní y al Emor, al Amorreo, y al Hití, al Eteo, y al Peresí, al Fereseo, y al Hiví, al Ebeo, y al Jebuseo. O sea, todos estos feos los voy a echar delante de ti. O sea, el Malach que yo voy a enviar va a hacer esto. Verso 3. Él, o sea, este Malach, lo llevará a la Eretz que emana leche y miel, porque yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de ¿qué? Eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces Yahú está diciendo que él personalmente no va a ir, pero está diciendo que va a enviar a un mensajero. En Shemot capítulo 23, versos 20 y 21, dice, he aquí yo envío el Malach delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice lo demás, verso 21, dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. Muchas personas dicen que cuando leen este verso está hablando de Yahshua. De Yahshua. ¿Por qué? Porque, número uno, el nombre de Yah va implícito en Yahshua, Yah. Pero el problema es de esto, y muchos dicen, este es Yahshua. El problema es que él dice, porque él no perdonará tu rebelión. Se supone que Yahshua, según el cristianismo y los mesiánicos, ¿a qué vino Yahshua? A perdonar, a traer perdón, a poder salvar. Entonces Yahshua no puede estar haciendo dos cosas, o se pone a salvar o se pone a destruir. Así que no es Yahshua el que está hablando aquí, no es él el que está hablando aquí. Quiero que lea rapidito, por favor, no me voy a meter en ese tema hoy porque no es ese el tema. En Revelaciones, capítulo 12, Revelaciones, capítulo 12, Giljana, verso 1 dice, en adelante, apareció en los Shamaim una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en los Shamaim, aquí el gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los Shamaim, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Verso 5. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Cuando la gente hablan de este verso, dicen que está hablando de Yahshua, pero no es de Yahshua, porque dice que él va a regir. Número uno, está naciendo, es futuro, estamos hablando de revelaciones hacia el futuro. Yohanan, cuando está escribiendo Revelaciones, él está en la isla de Patmos. Yahshua ya había muerto, había nacido, había crecido, había muerto y supuestamente había resucitado. Así que el libro de Revelaciones está apuntando hacia el futuro, ya allá por el año 90 aproximadamente,
está apuntando hacia el futuro y dice que aparecerá una mujer en los últimos tiempos que dará a luz un hijo y que este hijo va a regir a las naciones con vara de hierro. No puede ser Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua no va a salir del vientre de una mujer. A Yeshua le preguntaron, cuando Yeshua le dijo que si ustedes no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de los Shamaim, o el reino de Yahú. Y para verlo tienen que nacer de nuevo, y le preguntaron a él, ¿qué fue lo que le preguntaron a sus discípulos? ¿Acaso le dijeron, nos vamos a meter en el vientre de nuestra madre otra vez? O sea, quiere decir que Yeshua no es que se va a meter en el vientre de su madre. Entonces, este bebé que va a nacer, ¿qué va a pasar con él? ¿Quién es este que va a nacer? Como decía, y regirá con vara de hierro, ¿a quién? A las naciones. Ok, entonces cuando yo estoy leyendo este verso 21, volviendo a Shemot capítulo 23, verso 21 dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará tu rebelión, porque mi nombre está en él. No les voy a hablar de quién es este personaje, pero nosotros por ahí ya tenemos una historia de este personaje. Vámonos al verso 2 de la parashá, Shemot capítulo 24, verso 2, dice, mas Moshe solo se acercará a Yahú y ellos no se acerquen ni suba con él el pueblo. ¿Por qué cree usted que solo Moshe se iba a acercar a Yahú? ¿Por qué solo Moshe se acerca a Yahú? ¿Por qué cree? Miren, yo tengo 3 razones por qué. La primera es porque fue elegido. La segunda es porque fue preparado. Y la tercera es porque fue enviado. Fue elegido, ¿qué más? Fue preparado y fue enviado. Ok, ¿sabe qué creo yo? Creo que cuando fue elegido pasaron muchas situaciones en su vida. A partir de que este niño o a este bebé lo ponen en una canastilla y la mandan por el Nilo, comienza a correr el tiempo de desarrollar la conciencia en Moshe. Yahú no le iba a costar nada depositar un chip en la cabeza de Moshe y hacer lo que Moshe hiciera todo desde los 9 años, 10 años, 11 años, 15 años, 20 años. Pero ¿sabe qué? Yahú dijo, yo tengo que preparar a este hombre y hacerlo consciente de todas las cosas. Voy a hacer el desarrollo de él. Y empezó 40 años en Misraim a desarrollar conciencia. ¿Y sabe cómo se sabe que él llegó a tener conciencia? Porque cometió un error al final de los 40 años. ¿Sabe qué hizo? Tuvo la conciencia de su hermano, pero antes de eso, ¿qué hizo? Él asesinó a un Misraim y después de eso, ya con conciencia, quiso traer a paz a 2 hermanos. ¿Y esos 2 hermanos tenían conciencia? No. ¿Qué hicieron con él? Ellos mismos, sus propios hermanos, ¿qué hicieron? Lo acusaron. Moshe sale huyendo por 40 años al desierto. En estos 40 años a Moshe en este tiempo lo hacen rey en una tierra. Y después de hacerlo rey en esta tierra, Moshe sigue viviendo en el desierto. ¿Cómo es posible que yo estoy viviendo en este desierto? Yahú está desarrollando un grado de conciencia en la vida de Moshe para que Moshe se vuelva manso. No sé si Moshe en Misraim, en Egipto, era un príncipe manso o era otra cosa. Solo sé que manso vino él y mató a un hombre. No sé si tenía conciencia Moshe en ese momento, pero a veces en la vida es necesario que usted y yo pasemos por procesos, porque yo creo algo, y estoy comenzando a creer algo hoy, y es que Yahú nos va a meter en todos los procesos, nos va a meter a aguantar hambre, aguantar frío, aguantar vituperio,
nos va a meter a aguantar desiertos, tristezas, angustias. Nos va a meter en todo eso porque Él quiere desarrollar en nosotros algo. Y es llegar a tener conciencia, porque no tenemos conciencia. Si nosotros desarrolláramos la conciencia, no necesitábamos leyes, porque la conciencia desarma todo lo demás. Cuando somos conscientes de lo que estoy haciendo, entonces hago un alto y comienzo a hacer cambios en mi vida. Cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, hacemos un alto y comenzamos a hacer cambios en nuestra vida. Pero llegar a desarrollar la conciencia muchas veces nos va a costar 40, 50, 60 años. Yo no sé cuántos años le han tocado a usted pasar. Algunas personas van a pasar el Niágara en bicicleta y nunca van a desarrollar conciencia. Algunas personas van a pasar todos los momentos de dolor, de tristeza, de angustia, de quebranto, y van a seguir actuando de la misma forma toda su vida, porque nunca llegaron a tener conciencia. No se trata de la conciencia que usted tenga, se trata de la conciencia que yo debo de tener. Si todos fuéramos conscientes, ¿cómo cree que caminaría este mundo? Consciente de lo que tenemos que hacer, consciente de las responsabilidades que tengo, consciente del entorno en el que yo estoy viviendo, consciente de lo que yo tengo que hacer, consciente de lo que cada uno de nosotros debe de hacer. Al final, como les digo, la conciencia o la inconsciencia nos va a marcar la diferencia. Al final. En el verso 3, volviendo a la parashá, dice: y Moshe vino y contó al pueblo toda palabra de Yahú y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ¿qué dijeron? Ejecutaremos todas las palabras que Yahú ha dicho. Perfecto, ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Ejecutaremos todas las palabras que Yahú ha dicho, pero yo les he dicho a ustedes que para poder ejecutar algo, primero hay que saber qué es lo que vamos a ejecutar. Nosotros cometemos un error. A veces tenemos celulares que son los últimos que hay de moda, caros. Pero ¿sabe una cosa? Cuando agarramos un celular nuevo que compramos, lo primero que hacemos es empezar a trastearlo, empezar a ver con él. ¿Cuántos de nosotros realmente nos dedicamos a tomar las instrucciones, el manual de ese celular para poderlo conocer completamente? ¿Sabe qué? Compramos nosotros teléfonos que son carísimos y solo lo utilizamos para chatear, para hablar por teléfono y para ver la hora. Eso lo hace, como dicen aquí en Honduras, un teléfono cabezón. Si usted quiere grandes cosas, va a tener que meterse los grandes manuales para poderlas desarrollar correctamente. Entonces dice, y Moshe vino y contó al pueblo toda palabra de Yahú y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Yahú ha dicho. ¿Cuánto de todo lo que se habla desde este lugar a usted se le queda grabado? ¿Qué porcentaje? El 5%, el 10%, ¿cierto? Por eso es que es importante traer lápiz, papel, comenzar a escribir para que después usted esté rumiando y se dé cuenta si lo que se está hablando aquí es en contra suya o se está cumpliendo la Torá. Pero el que yo hable desde aquí, usted lo va a recibir de acuerdo al mismo deber, derecho o responsabilidad con la que debe de tenerla cada persona. Entonces, mire lo que ellos dijeron rápido: ejecutaremos todas las palabras que Yahú ha dicho. Y todos decimos lo mismo, ¿cierto? Y Yahú dijo cómo debemos de guardar Shabbat, cómo debemos de guardar las fiestas, cómo debemos de hacer estas cosas, cómo hacemos aquello. ¿Verdad que sí? Y todos decimos amén, 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 amén. Todos decimos amén. Sigamos leyendo, ya va a ver usted por qué hablaba de la conciencia. Moshe escribió toda palabra, verso 4, Shemot capítulo 24, verso 4. Dice, Moshe
escribió toda palabra de Yahú y se levantó de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificios pacíficos a Yahú, becerros. Verso 6. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Sabe una cosa? Estaba pensando, si nosotros estamos siguiendo todo lo que Yahú nos ha dicho, ¿en qué momento Yahú le dijo a Moshe que en el Sefer, en los rollos que le está entregando, esos rollos venían con sangre? Moshe tiene que enseñarnos a nosotros todo lo que Yahú está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero en aquellos tiempos, habían tantas religiones y formas de cómo se adoraba, entre paréntesis, a sus dioses, que Moshe venía saliendo de Misraim y lo que él había aprendido toda su vida era cómo se adoraba a esos dioses aún en el desierto. El encuentro de Moshe fue uno nada más, y fue en la zarza. Ese fue el encuentro que Moshe tuvo con Yahú, y de ahí todas las otras cosas que Yahú le dijo cómo él las hiciera. Pero cuando Moshe está trayendo los holocaustos, haciendo los sacrificios, tomando la sangre, echándola en el rollo y echándosela a la gente, mire lo que dice: y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7 es el importante. Dice: y tomó el Sefer Haberit, y tomó el Sefer del pacto, los rollos del pacto, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: toda palabra de Yahú haremos y escucharemos. ¿Sabe qué? ¿Cuál era el pacto? ¿La sangre del becerro? ¿O lo que Yahú había dicho y estaba escrito en ese Sefer? ¿Cuál era el pacto? ¿Cree que el pacto tenía que ver con la sangre? ¿O el pacto era lo que Yahú había dicho y estaba en los rollos? Pero ¿sabe qué me gustó de este verso 7? Es lo siguiente, vuélvalo a leer. Y tomó el Sefer Haberit, los rollos del pacto, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo: toda palabra de Yahú, ¿qué cosa? Haremos y luego escucharemos. ¿Usted le parece que eso está correcto? Primero hago y después escucho. O sea, primero empiezo a trabajar el teléfono y después voy a leer las instrucciones. ¿Es correcto eso? ¿Verdad que no? Entonces, el error que comete el pueblo de Israel es que primero se pusieron a hacer. O sea, el pecado que cometemos contra Yahú es no escuchar. Por eso es que la primer mitzvah, ¿cuál es? Shema, escucha. ¿Por qué? Porque cuando ellos están haciendo el becerro, es porque primero están haciendo, creyendo que esa era la manera correcta de adorar a Yahú, entre paréntesis. Así que primero hacemos el becerro y después vamos a escuchar. Cuando ya escucharon, ¿qué fue lo que escucharon? Rayos y centellas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros no tenemos conciencia? Porque no escuchamos. Y si no escuchamos, ¿sabe qué significa conciencia? Significa tener conocimiento. Eso es conciencia. Es tener conocimiento. En pocas palabras, si usted no tiene conocimiento de la Torá, hacer todo lo demás, usted va a decir amén. A usted le dicen: y tomó el pan, y tomen el pan, y toman el vino, y tomemos, porque esto es el cuerpo de Cristo, y esto es la sangre de Cristo. Y la gente lo hace. Si la gente leyera la Torá palabra por palabra, se va a dar cuenta que en ninguna parte de la Torá aparece el famoso vino para tomárselo, ni en Pesach ni en Shabbat.
Entonces, ¿de quién es culpa? De los usuarios. De los usuarios. ¿Cuánto tiempo le está dedicando usted a conocer a Yahoo? ¿Kadosh? Sí, cada 8 días lo está haciendo y sabiendo que puede hacerlo más. Entonces, las circunstancias que estén pasando a su alrededor es porque no tiene conciencia. Y si no tiene conciencia es porque a usted no le gusta escuchar. Así que comencemos a escuchar. Al escuchar va a tener conocimiento, y esto es juntamente con conciencia, y después usted va a poner por obra. Pero nosotros queremos poner por obra y después queremos escuchar. Y cuando queremos escuchar ya no queremos escuchar. O cuando tenemos que escuchar ya no queremos escuchar. Primero hago, después escucho. O sea, es como dicen, hay una frase que se usa que primero pienso y después existo. Pero aquí es primero existo y después pienso. No, primero pienso y después existo. Entonces, ellos dijeron primero hago y después escucho. Si las personas que están a su alrededor no tienen conciencia, aléjese. Porque van a ir al hoyo juntos. Así que hay que tener conciencia. Conciencia no significa tragárselo todo. Conciencia significa tener conocimiento de lo que verdaderamente esté pasando en mi vida y en mi entorno. Eso es tener conciencia. Volvamos al verso 7. Y tomó el Sefer Haberit, el rollo del pacto, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo toda palabra que de Yahú, haremos y escucharemos. La palabra que se usa ahí para haremos es la palabra nacé, que viene de la palabra asá, que significa hacer o crear. O sea, déjenme primero crear esto y después que Yahú me diga cómo es que lo debía de hacer. Pero primero lo voy a crear, ¿a qué manera? ¿A la mía o a la de Yahú? A la mía, ¿verdad? Entonces, la palabra asá también viene de la palabra hacer o la palabra crear. Entonces él dijo, primero vamos a crear y después vamos a escuchar. Y luego viene la palabra shma, que es escuchar, de benishma. O sea, nace benishma. Haremos y escucharemos. Primero hago y después escucho. Sabe que la cultura japonesa da mayor importancia a la planificación. ¿Sabe por qué ellos son tan qué? Prosperados en todo lo que hacen. ¿Sabe por qué? Porque ellos se pasan la mayor parte del tiempo planificando. Ellos puede ser que se pasen 6 años planificando cómo trabajar en un carro. Y puede ser que en 6 meses ellos tengan hecho el carro. Se pasan más tiempo sabiendo cómo van las cosas, cómo trabajarlas, cómo se debe de hacer, la desarman completamente un automóvil y después empiezan pieza por pieza, y en hacer eso se va un largo tiempo de planeación, pero después a la hora de ejecutar son expertos en lo que están haciendo. Saben cómo, dónde va, qué hace, qué tiene, qué va, qué sube, qué baja, cómo lo ponerlo. Porque la cultura de ellos, la mayor importancia es la planificación. O sea, la mayor importancia es escuchar, es aprender. La cultura latinoamericana planifica rápido y ejecuta a largo plazo. En un día tienen hecho un proyecto y el proyecto se lleva 20 años. ¿Usted cree que sucede eso aquí? Allá en el gobierno, alguien vio una película, y en la película que vio que funcionó la película, entonces vienen ellos y ponen una moción en el gobierno, y después, por no haber planificado bien a lo que se estaban metiendo, hay por todas partes proyectos fracasados. Fracasados. ¿Por qué? Porque no lo hacen con conciencia, no lo hacen con
conocimiento. Y si no hay conocimiento de lo que se hace, no sirve. Si no hay conocimiento de lo que estamos haciendo, no sirve. No sirve para nada. Puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Ahora le pregunto, ¿quién usted cree que gasta más recursos? Si nosotros siguiéramos la Torá de Yahú al pie de la letra y escucháramos y le dedicáramos tiempo realmente a aprender cómo vivir, no cómo ser religioso, cómo vivir, si aprendiéramos eso de acuerdo a la Torá, ¿usted cree que nuestra vida estaría de la forma como está? ¿O cree que estaríamos nosotros en otro nivel? ¿Cree que viviríamos diferente? Yo creo que la Torah es perfecta y es buena. En Lucas, capítulo 14, versos 28 y 29, Lucas, capítulo 14, versos 28 y 29, dice lo siguiente: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él. Mire su vida, mire su entorno y piense, sin que diga no me importa, si todos los demás se burlan de usted. Y si se burlan de usted es porque no tiene conocimiento, y si no tiene conocimiento es porque no hay conciencia. Y si no hay conciencia, entonces Yahú necesita mandar ahí, ¿qué cosa? Los mishpatim, los derechos. Haremos y escucharemos. Verso 8. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahú ha hecho con ustedes sobre todas estas palabras. Y estos son errores por no leer las instrucciones. Estos son los errores que hemos cometido por no leer las instrucciones. Anoche yo les hablaba a ustedes de Yirmiyahu. Yirmiyahu capítulo 34, versos 18 y 19. Mire qué interesante es esto. Esto sucede por no leer las instrucciones. Oiga bien, verso 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Yahú hizo con Abraham. Que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. ¿Qué es lo que hay que llevar a efecto? ¿Qué es lo que hay que cumplir? Las palabras, ¿verdad? Luego dice, ¿qué fue lo que hicieron? Dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. O sea, el pacto no tenía que ver nada con matar animales ni derramar sangre de ellos. El pacto tenía que ver con escuchar la voz de Yahú. Y si escuchamos la voz de Yahú, el problema es que, acuérdense, en la Torá es un manual de instrucciones donde hay muchas voces. Yahú nos dio la primera voz del pacto perpetuo con nosotros. Pero Abraham como que no le creyó mucho. Y Yahú le dijo, ok, entonces tráeme los becerros, machos cabríos y los carneros. ¿Por qué? Porque tú no eres hombre de pacto, tú eres hombre de sangre. Tú crees que solamente haciendo, porque así era como lo hacían los paganos, así lo hacían las demás culturas. Entonces, eso es lo que Abraham sabe. Abraham está creyendo más en lo que las culturas hacían que en lo que Yahú había dicho. ¿Por qué no tenemos conciencia? Porque no escuchamos. Una persona que no escucha es una persona que nunca va a aprender y va a darse tambos y tumbos toda su vida y va a seguir siendo el mismo que ha sido siempre. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Mire lo que va a suceder. A los príncipes de Yahudá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los coanín y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. ¿Qué va a hacer Yahú? Dice, los va a entregar a sus enemigos y sus cuerpos muertos serán comidos por las aves de rapiña. ¿Por qué? Por lo que les dije antes, error por no leer las instrucciones, error por no escuchar, error por no prestar atención. Vámonos al verso 9.
Shemot capítulo 24, verso 9. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohei de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante a la pureza de los Shamaim. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Entonces Yahú dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe y Joshua, su leal servidor, y Moshe subió al monte de Elohim y dijo a los ancianos: espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Hur están con ustedes. El que tenga negocios, acérquese a ellos. O sea, el que tenga algo, una necesidad o lo que sea, acérquese a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la kevod de Yahú reposó sobre el monte Sinai, y la nube los cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. O sea, hay que esperar. A veces yo he querido irme a la montaña para escuchar la voz de Yahú, pero me quiero ir solamente 3 días. Si en 3 días no me habla, me vengo. Sí, es verdad. O sea, el que quiere escuchar la voz de Yahú tiene que olvidarse de todo lo demás y esperar. Como puede ser que sean 6 días, puede ser que se hayan 12 días. Y de ahí para adelante. Verso 17. Y el parecer de la kevod de Yahú era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Pero esto sucede después que el pueblo de Israel dice: Moshe, sube tú mejor al monte, habla tú con Yahú, porque no sea que nosotros al escuchar la voz de Yahú, ¿qué cosa? Muramos. Una persona que no tiene conciencia es una persona que está muerta. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de reconocer la realidad circundante. Es la capacidad que usted tiene para pararse un momento y decir: ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está sucediendo a mi alrededor? ¿Me gusta lo que está sucediendo? Si no me gusta, ¿qué debo de hacer? Conciencia individual. ¿Ok? ¿Qué es la inconsciencia? ¿Sabe qué es? Es la incapacidad de reconocer la realidad circundante. Es fácil. ¿Qué es la inconsciencia? Es la incapacidad de reconocer la realidad circundante. Entonces le pregunto, ¿qué tenemos? ¿Conciencia o inconsciencia? ¿Cómo está su vida? ¿Su conciencia depende de la mía? ¿La conciencia que usted debe de tener de su vida y de su alrededor depende de la mía? ¿La vida de David depende de la de nosotros? No, depende de él. La vida de cada uno de nosotros depende. Lo que tengamos nosotros es lo que nosotros o nos merecemos, o en lo que vivimos o lo que estamos haciendo. Conciencia o inconsciencia, ¿sabe qué? Tenemos un ejemplo, Moshe y Yosef. Ellos desarrollaron conciencia. Moshe y Yosef. Haremos y escucharemos, es la inconsciencia. Y cuando digo Moshe y Yosef, ellos en su momento utilizaron la conciencia y dijeron: mi amo, dijo Yosef, me ha puesto aquí por segundo después de él. Solo una cosa me ha dicho mi amo que yo no tengo derecho sobre esa. ¿Qué era? ¿Ah? Era la esposa de Potifar. De ahí dice,
todo. Así que en ese momento Joseph entró en conciencia y dijo, no. Podemos meter más ahí, temor a Yahú y todo lo que usted quiera, pero hubo conciencia. Igual Moshe. Moshe tuvo conciencia. ¿Sabe qué? Cuando Moshe desciende con las tablas y se da cuenta de lo que está pasando ahí, Moshe entró en conciencia y quebró las tablas. ¿Y sabe por qué las quebró? Porque dijo, este pueblo no se merece cosa tan grande como la que Yahú está dando. Es cuando empieza a entrar esa conciencia en cada uno de nosotros. Así que quiero cerrar con esto. La conciencia o la inconsciencia depende de cada uno de ustedes. No depende ni siquiera del grupo, ni depende de la comunidad, ni depende de la familia. Depende de cada una de las personas. Cada uno de nosotros somos libres de darnos cuenta y de tener conciencia de lo que está pasando en nuestra vida presente y todo a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros somos los únicos. Nadie más se puede meter en la conciencia que nosotros debemos de tener de nosotros mismos. Así que la conciencia o la inconsciencia es la que va a activar los mishpatim de Yahú. Y los mishpatim de Yahú no me hacen libre, me hacen esclavo. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahú se incline favorablemente a ustedes, Yahú pueda darles paz. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yael Yahú panaveleja vijuneja, y Isa Yahú panaveleja veasem leja shalom.